aquellos amigos y amigas que tuve la oportunidad de estrechar su mano en la mañana y decirles que son tan y tan bienvenidos aquí. Como siempre hemos dicho, al leer la palabra de Dios, pues lo hacemos casi siempre de pie como un símbolo de estar alerta a lo que la palabra dice. Pero es importante también entender que más que una postura, ¿verdad?, es más bien una actitud. Por tanto, podemos muy bien estar sentados y ser intensamente reverentes cuando escuchamos la palabra. Hoy vamos a leer en la carta que escribiera Pablo a Filemón, en el capítulo 1. La carta que escribiera Pablo a Filemón, en el capítulo 1. Y en ese capítulo 1 vamos a leer particularmente los versículos del 9 al 18. Filemón, capítulo 1, del 9 al 18. Aquellos que tengan dificultad porque la letra de su Biblia es muy pequeña, están proyectadas en la pantalla. Leemos así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia exclama, amén. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Señor, añada bendición a esta palabra en nuestros corazones. Esta carta es maravillosa y pudiéramos estar más de 6 meses analizando esta carta en estudio bíblico, porque cada frase, cada palabra tiene una riqueza teológica increíble. Sin embargo, lo que tenemos son algunos 30 minutos acá, así que vamos a redimir el tiempo. Mucho se habla del testimonio cristiano. Comúnmente nos referimos al testimonio cristiano como la correcta manera, la forma de vivir de aquellos que profesan la fe cristiana en todas sus facetas. Testimonio cristiano. Y creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en el sentido de que a todos nos falta mucho por alcanzar ese blanco, eso de ser transparente a todos, eso de que llegue el momento deseado en que ninguno de nosotros tengamos que desplegar como bandera, yo soy cristiano, sino que un acto de admiración, la gente nos mire y nos pregunte, usted es cristiano, ¿verdad? De manera que la gente descubra que uno es cristiano.
no es que sea informado, o sea, no es decirlo. Eso es fácil. Lo difícil es que se nos note sin decirlo. Interesantemente lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero pienso que muchas veces el evangelio diría, pues yo sí me avergüenzo de algunos de los que profesan ser cristianos. El pasaje que nos ocupa en este momento encierra sobre todas las cosas una gran cantidad de amor. Si fuera a medirse ese amor en toneladas, no cabría dentro de este santuario. Vamos al trasfondo de la carta. Primero, esta carta que estamos leyendo es la más breve, la más corta de las epístolas de Pablo. Tiene esa característica. Tiene una segunda característica. Estamos ante la única carta personal, la única carta privada que escribe Pablo, que se conserva de Pablo. Pudo haber escrito muchas, pero esta es la única carta privada que va dirigida a Filemón. Hay otras cartas, pero van dirigidas a las iglesias, a los ministros, pero esta en particular, ¿verdad?, es privada. Onésimo, que es la persona que menciona Pablo, él comienza con la salutación en el versículo 1 del capítulo 1, pero no es hasta el versículo 9 que menciona el nombre de Onésimo. Y es interesante porque todo lo demás es toda una preparación para lo que él quiere decir. Onésimo es un esclavo que se había escapado de la casa de su amo Filemón, a quien Pablo le escribe. Ahora, borre usted la imagen del esclavo negro con una argolla en la nariz, con cadenas en los pies. En el tiempo del cual estamos hablando, habían esclavos médicos, habían esclavos doctos, que por deudas se convertían en esclavos. Yo no sé cuál era el estatus de Onésimo, pero lo que quiero decir es que no necesariamente eran personas rebajadas culturalmente. Aquí está Onésimo, un esclavo, pero ¿qué pasa con Onésimo? O sea, Pablo visitaba a Filemón y Pablo predicaba ahí, pero sucede que en un momento Onésimo se escapa de la casa de su amo Filemón. Se escapa. Obviamente le robó algunas pertenencias y escapa a Roma. Ahora, entre Colosas y Roma hay 1400 kilómetros. Se alejó bastante este señor. Se escapa a Roma porque Roma era una ciudad tan y tan grande que un esclavo fugitivo podía pasar desapercibido. Pero ¿qué pasa? ¿Quién sabe si es su sentido de culpa? No sabemos. De alguna manera se le acaba el dinero a Onésimo, comienza a delinquir, probablemente esté en la cárcel, no sabemos. Pero Onésimo había escuchado a Pablo en casa de Filemón y Pablo estaba en Roma y de alguna manera, ya sea en la cárcel o donde fuera, Onésimo vuelve a encontrar a Pablo. Y ahí viene lo que entendemos que fue una conversión. Viene lo que entendemos que es una relación hermosa entre Pablo como pastor y Onésimo, ese ministerio pastoral. Y resulta que aquel esclavo transgresor se convierte en ayuda indispensable para Pablo. Le ayuda mucho, dice la carta. Y Pablo le escribe esta carta para solicitar a Filemón, que era un hombre rico y era miembro de la iglesia de Colosas. Se sugiere que es rico porque tenía una gran casa donde se reunía la iglesia. Y le pide en esta carta que perdone
a Onésimo. Pero aún más, no solamente que lo perdone, le dice que lo reciba, ya no como esclavo, sino que lo reciba como hermano en Cristo. Entonces, esta epístola fue escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, los años 60. No hay duda que al Onésimo convertirse, debe haberle confesado a Pablo sus actos. Y ustedes saben, como yo, que mientras nosotros guardamos nuestros malos actos, ese recuerdo malo, óigame, como borra de café inservible, nos amarga la vida. El Salmo 32, versículo 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando tenemos sentidos de culpa por algo que hemos hecho, como se dice en puertorriqueño, cuando metemos la pata, la conciencia nos apuñala y nos dice: tienes que bregar con eso. Y entonces algunos lo tapan con una vida desordenada, otros se van por los medicamentos, qué sé yo. Pero realmente tenemos paz solamente cuando confesamos, cuando abrimos nuestro corazón a Dios. Y eso fue lo que hizo Onésimo. Onésimo le dice a Pablo: yo no puedo ya con esto. Yo hice algo muy, muy mal. Y entonces Pablo, como su pastor, intercede por él. Ora por él. Porque vivir con sentido de culpa duele y nos mantiene atados al suelo cuando Dios quiere que volemos. Si estamos en una situación donde tenemos sentido de culpa, Dios no quiere que usted se sienta así. Hable con Dios. Confiese su pecado a Dios. Siéntase liberado para que pueda ser la persona que realmente Dios quiere que usted sea. Dios quiere que usted vuele alto. Bueno, entonces leemos a Pablo en el versículo 9. Vayan conmigo. Dice: más bien te ruego por amor. Y miren cómo apela: siendo como soy ya, Pablo, anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Posiblemente no era tan anciano nada, estaba entre los 50 y los 60. Pero para los estándares de aquel entonces eso era ser anciano. Yo tengo 70 y soy un teenager. Entonces en el versículo 10 le dice: siendo yo Pablo, anciano como estoy, en la cárcel, te ruego. Miren qué palabra usa: te ruego, no te ordeno, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. La primera vez que yo leí esto, que era un ignoto, que no conocía nada de la Biblia, y dice: adiós, ¿qué pasó con Pablo, tan santo y tan y ahora resulta que engendra un hijo en las prisiones? Pero en sentido figurado, él fue padre espiritual de Onésimo. Él fue. Ahora, ¿qué implicaciones tiene este asunto? Bueno, había para ese tiempo que estamos hablando más de 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. ¿Sabe qué cuenta? 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. La posibilidad de una revuelta era factible, por tanto, se era muy estricto con ellos. Pablo sabía que esta aventura de volver a enviar a Onésimo a su dueño, en cierta manera era un riesgo, porque para aquellos tiempos un esclavo no era una persona, un esclavo era una cosa, era una propiedad, como un mueble o como un carro. Su amo tenía poder absoluto sobre tal persona. A su arribo a Colosas, Filemón podría encadenarlo, podría inclusive ponerle sobre la frente un hierro candente
con una F bien grande, fugitivus en latín, para que todo el mundo supiera que era un esclavo que se había fugado, o peor aún, inclusive podía crucificarlo. Y la ley lo establecía así. Pero Pablo sabía que Filemón lo amaba mucho a Pablo. Pablo sabía que Filemón respetaba grandemente a ese siervo de Dios. Y noten el detalle de la manera en que Pablo se dirige a Filemón. Mira, ya yo soy un viejo, ya yo estoy cansado, me he gastado la vida en el servicio de Dios, hazme este favor. Y te ruego por amor, por mi hijo Onésimo. En otras palabras, este esclavo, que by the way, como dicen los americanos, Onésimo significa útil. Ese es el significado de la palabra útil. Y hay un juego de palabras aquí que ustedes van a notar ya mismo, ¿verdad? Ese esclavo Onésimo fue ganado para Cristo estando preso. Entonces en el versículo 11, Pablo, refiriéndose a Onésimo, dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Interesante. Estando con Filemón, dice Pablo, eres inútil, cuando su nombre era útil y era esclavo al servicio de él, pero como transgredió y se robó algo y se fue, pues es inútil. Pero ahora él es transformado, ahora la palabra de Dios ha penetrado en su corazón, él es una nueva criatura y ahora no solamente me es útil a mí, también puede ser útil para ti. Ahora, claro que en esclavitud Onésimo le rendía ganancias a Filemón, en ese sentido era útil. Sin embargo, ahora que se convierte al cristianismo, Onésimo es útil a ambos. Y lo último que la fe y lo último que la iglesia o el cristianismo debe crear son personas vagas e ineficientes en toda la gama que esto implica. Miren cómo Pablo inmediatamente le dice a Filemón: este hombre que yo te envío es útil a la obra, porque Dios no quiere inútiles en su obra. Esta semana tuve que hacer algunas gestiones en varias agencias del gobierno y todos sabemos, ¿verdad?, que nuestras agencias de gobierno son un desastre. No sé qué ha pasado, pero estos últimos 20 años en este país, no sé. Ahora se lo achacamos todo a María, pero lo que más duele es visitar una agencia gubernamental y ver personas pagadas por nuestros impuestos, que son llamadas a servir, oiga, sin ningún ánimo de hacerlo, faltos de una sonrisa y hasta molestos cuando uno reclama unos servicios a los cuales tenemos derecho. Esto es increíble. Obviamente, sociológicamente hablando, hay una interpretación en la cual yo no voy a entrar aquí. No me extrañaría que alguna de esas personas que se supone que sirvan, que trabajen, no me extrañaría que bastantes de ellas asistan a alguna iglesia. Pero ¿de qué le vale? ¿De qué le vale asistir a alguna iglesia si en el campo del trabajo no reflejan su fe y no reflejan la transformación que Cristo ha provocado en su vida? Usted le puede decir con una sonrisa a una persona: cuánto lamento no poder ayudarte. Y esa persona se va, pues. Pero eso de con una rebascano aquí no, ¿se da cuenta usted? Y la diferencia es el toque divino del maestro. Por eso, amado hermano, amada hermana, usted y yo debemos hacer la diferencia donde quiera estemos. Y lo debemos hacer mostrando nuestra calidad de ser humano. No en el templo, por favor, sino en el medio donde el Señor nos ha puesto, sea en el trabajo o sea en el hogar. Debemos ser seres útiles en toda la expresión del término. Y eso implica
ser simpático, empático y acompañar la vida con una sonrisa. Realmente, salvo que usted esté pasando por un triste episodio traumático que puede ser, salvo eso, una persona transformada por el amor de Dios, como lo fue Onésimo, ante el impacto del Evangelio, debe sonreír. Un cristiano que no sonríe es una fatal contradicción. Revísese, mírese en el espejo. Y si usted no sonríe, algo está pasando. Un llamado cristiano sin una sonrisa, un llamado cristiano sin amabilidad, es una contradicción. Totalmente. No le ha amanecido todavía. Ahora, solo pregúntese usted, ¿por qué a Jesús lo invitaban a las bodas? ¿Por qué a Jesús los pecadores lo invitaban a comer? ¿Usted sabe por qué? Porque era buena gente, porque era simpático, porque era el alma de la fiesta. Y aunque usted no me lo crea, de vez en cuando se tiraba un chistecito para que la gente se riera. Esa visión medieval, tomista, de ese Cristo aguafiestas, y eso es una contradicción. El Señor era simpático, por eso los pecadores se le acercaban. Así debe ser usted también. Usted debe ser un portador de simpatía, con deseos de ayudar a los demás, con deseos de caminar la segunda milla. Siempre debemos ser útil a los demás. Y hay tantas maneras de hacerlo. Ahora, no hay duda que este Onésimo tuvo un verdadero cambio en su vida. Tan verdadero fue que provocó que Pablo entendiera claramente que tenía que interceder por él. Hemos dicho que interceder no es otra cosa que meterse en medio de las dos personas, ¿no? Cuando uno intercede en oración, usted está en medio de la persona que tiene necesidad y Dios. Pablo intercede por Onésimo. ¿O les parece a ustedes lógico que Pablo le hubiera escrito a Filemón: mira, Filemón, ahí te envío al vagoneta ese de Onésimo, que no sirve para nada, pero se hizo cristiano, mira a ver lo que puedo hacer por él? Eso podría ser una opción, pero no. El testimonio, la conversión, la transformación de este esclavo hizo que Pablo le amara. No solamente le amara, hizo que intercediera por él. Versículo 14, si están conmigo, nos da un toque del espíritu de deferencia, no diferencia, deferencia por parte de Pablo a Filemón. Me explico. Él le dice: mira, yo no te impongo nada, yo no te ordeno que hagas nada. Dice: nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y luego graciosamente le aclara en el versículo 15: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que tú le recibieses para siempre. Versículo 16: ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. De otra manera dicho, Filemón debe recibirlo no como un esclavo, sino como un hermano en la fe. Y este Onésimo es hijo de Pablo en la fe. Y Filemón lo debe recibir, en otras palabras, como si fuera el mismo Pablo. Wow.
Hay una triste lección que debemos reconocer para tratar de enmendar nuestra vida. Venimos a la iglesia a aprender, venimos a la iglesia a arreglar los asuntos que tenemos que arreglar. Conducir una persona a los pies de Cristo, como Pablo hizo con Onésimo, es como si usted trajera una vida al mundo. Por eso es que Pablo dice, mi hijo Onésimo. O sea, cuando usted ayuda, cuando usted conduce, le habla a alguien y esa persona llega a los caminos del Señor, es realmente como si usted lo pariera. Nos convertimos en padres y madres espirituales de esa persona. Y es triste decirlo, mis hermanos, pero tenemos que enfrentar la realidad. Nuestros antepasados tenían un término muy feo cuando los árboles no daban fruto. O sea, si había un palo de papaya que no daba fruto, pues decían que era machorro, no daba fruto. Pero en el campo espiritual no debe ser así. Todos nosotros, los que estamos aquí, si nos lo proponemos, podemos ser padres espirituales de muchas vidas. Y yo digo más, las personas que siempre critican, que en la iglesia no hay conversiones, que ya no se evangeliza como antes, son los mismos que nada hacen para adelantar el reino de Dios. Piensan que con criticar ya han hecho su parte. Porque los que colaboran en el reino de Dios no tienen tiempo para criticar. Porque la pasión por ser bueno, la pasión por dar testimonio, les hace ver que es maravilloso trabajar en la obra. ¿Cuántos amén? Yo desde este púlpito le pido al Señor con toda la fuerza de mi mente, de mi corazón, de mi intelecto, que esta lectura y estas palabras afirme en nosotros, en usted y en mí, el deseo de ser útil como Onésimo, que de esclavo y bandido se convierte en creyente e hijo espiritual de Pablo y útil para la obra. Los padres que instruyen a sus hijos en la palabra deben sentirse felices y agradecidos de Dios porque eso genera frutos. En esta misma iglesia hay generación tras generación, 3, 4, 5 generaciones, porque en un momento dado el padre de la familia o la madre tomó la decisión de buscar el rostro de Dios. Basta con mirar a muchas de nuestras familias. Hay otra verdad importante que descubrimos en esta carta. Vayan conmigo al versículo 14, lo hice ya, pero dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Lo que está implícito en estas palabras es que Pablo realmente lo que hace es referir a Onésimo a Filemón, para que sea Filemón quien reaccione a sus palabras y tome la decisión. Cuando venimos al conocimiento del amor de Cristo y somos perdonados, parte de ese proceso es hacernos ver que al ser perdonados por Dios, eso no nos exime de nuestras responsabilidades como personas ante la sociedad. Voy conduciendo a altas horas de la noche, a alta velocidad, se cruza una persona en el camino, lo impacto con mi vehículo, me hago el chivo loco, dejo el área del accidente, me quedo callado, no me deja dormir porque sé que he hecho algo malo. Voy donde un pastor o donde un sacerdote, donde él entienda, confiesa, dice, me siento tan y tan mal. Y el pastor, el sacerdote, le da consuelo, ora por él, intercede por él. Pero eso no quiere decir que usted no tenga una responsabilidad ante la sociedad. Se supone que usted dé cara y enfrente su realidad cual sea. Y eso es parte, no para su alma, para usted, para que entonces usted pueda volar, como decíamos al principio. Tengamos mucho cuidado porque hay muchos cristianos enajenados. Y hace sus cositas, pero
no es responsable. Entonces es lo que no les permite crecer. Cada cual debe pensar en esos términos, ¿verdad? El ser perdonados por Dios no nos exime de nuestras responsabilidades ante la sociedad. El padre que no mantiene a su hijo y lo meten preso y en la cárcel recibe palabra de perdón y él llora y dice: yo lo he hecho mal, yo he sido mal padre. Y cierto, y me arrepiento de haber sido mal padre. Muy bien, pero cuando salgas trata de trabajar y comienza a mantener a tu hijo. No sigas haciendo lo mismo. ¿Entendido, verdad que sí? Miren que Onésimo, a instancias de Pablo, da la cara. Este esclavo da la cara. Con todo lo que le podía pasar, enfrenta su pasado y reconoce que su pasado y sus actos tienen una consecuencia y regresa a aquel que fue víctima de un robo, pero lo hace transformado. No es el mismo Onésimo, y esa es la diferencia. No es el mismo. Ya no es el esclavo Onésimo ladrón, ahora es el hermano Onésimo transformado. Ya no es el esclavo Onésimo, ahora es el hermano transformado por la palabra, con un arma que antes no tenía. Onésimo enfrenta su vida pasada y sus actos con esperanza. Enfrenta su vida pasada con la seguridad que sea cual sea su suerte en manos de su dueño, Dios obrará en su favor y ya ha recibido la libertad del Espíritu. Por otro lado, podría ser duro para Filemón reconocer que quien hace poco tiempo fue un esclavo ladrón regrese a su casa como un hermano en la fe. O sea, humanamente hablando, tiene que haber un proceso también de transformación espiritual en Filemón para entender estas cosas. Y la fórmula que permite que haya ese entendimiento no es otra sino el amor de Dios y el amor a Pablo. Y eso es lo que precisamente Pablo demanda de Filemón. Versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y qué cosa hermosa esto último. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. O sea, Pablo se hace responsable. O sea, comenzamos hablando del testimonio cristiano, ¿verdad? Yo recuerdo hace mucho tiempo, casi 20 años atrás, una mañana de domingo, llega a este templo una persona a adorar. Y era visita, nunca había llegado aquí al santuario. Al salir del culto, encuentra que su carro no le prende. Y se intentó, con tantos buenos hermanos que tenemos aquí, por todos los medios de encender el carro, hasta que un buen hermano dijo: vamos a llamar a un mecánico, un amigo mío que tengo, que él va a bregar. Y casi inmediatamente llega esta persona, que no sabía lo que estaba haciendo, trabajando, lo que sea, era domingo, llega así rapidito, resuelve el asunto. Pues miren, mis hermanos, el dueño del carro, aquella visita, ni las gracias dio. Se montó en el auto y adiós, y nunca más lo hemos visto. Pero quien lo había llamado, o sea, quien había llamado al mecánico, le preguntó al mecánico: ¿cuánto es lo que te debo? El mecánico le dijo: dame acá, qué sé yo, 10, 20 pesos. Y este hermano sacó de su bolsillo y le pagó. Estoy hablando del hermano Nicolás Delgado, muchos de ustedes le conocen. Por amor a su iglesia, Nicolás cuidó del nombre y el testimonio de su iglesia. Alguien respondió por ese servicio. Finalmente, tengamos mucho cuidado y seamos cuidadosos con ponerle sellos a personas que entren a la iglesia y hayan cometido en su vida alguna transgresión. Si viene a los caminos del Señor,
Tal persona debe ser tratado como cualquier otro miembro y no de lejito. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo sabemos que todos somos como Onésimo. Y Dios en Jesucristo nos perdona una y otra vez. La historia habla de que Onésimo una vez le robó a Filemón, pero ¿cuántas veces nosotros hemos cometido tantas cosas? Y Dios siempre tiene confianza en nosotros. Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Todos nosotros sabemos que cuando transgredimos la ley, el camino a la recuperación es muy difícil. La fe, mis hermanos, la conversión a lo noble, a lo dulce y maravilloso de una nueva vida en Cristo, no es un escape, es una conquista. Tengo una pregunta para ustedes. Con esto termino. ¿Tienen ustedes idea de cuántas personas sufren en la cárcel solos por su vida, por tantas circunstancias? Y nosotros aquí con aire acondicionado hablando de las grandezas de Dios como si eso fuera. A mí me gustaría saber cuántos de ustedes se pudieran apuntar en un programa de capellanía para reclusos. A mí me gustaría saber quién pudiera decir: pastor, usted lo que usted te ha dicho, a mí me interesa eso. A ver cuántos Onésimos podemos rescatar como Pablo rescató a Onésimo. Oramos al Señor. Señor, te bendecimos por tu palabra. Te damos gracias, porque siempre hay un reto, hay una invitación, hay un modelaje. Señor, gracias por Pablo, por enseñarnos lo que es el amor pastoral, paternal, fraternal. Y gracias porque aunque la palabra no lo dice, yo estoy seguro que Filemón no volvió a convertir en esclavo a Onésimo. Yo estoy seguro que honró la solicitud de Pablo y por amor Onésimo dejó de ser esclavo para convertirse en hermano. Permite, oh Señor, que en los conflictos familiares los hermanos dejen de ser enemigos para convertirse en hermanos. Permite, Señor, que en las situaciones dolorosas los hijos y los padres vuelvan a abrazarse. Permite, Señor, que en nuestro laboratorio de trabajo o donde sea menester estar, podemos brindar una sonrisa a aquel que nos ha ofendido, porque damos lo que tenemos por dentro. Cuando somos provocados, si tenemos basura, eso damos. Pero cuando somos provocados y tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, de nuestros labios surge flores en vez de basura. Danos la capacidad de entender que tú nos llamas a dar testimonio y que no es que digamos que somos cristianos, es que otros digan que somos cristianos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén.